Saludos, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy estaremos desarrollando un video guía del tema de suma de vectores, específicamente el método analítico, con el fin de que los estudiantes del Laboratorio de Física 1 puedan desarrollar los correspondientes cálculos para el desarrollo de su informe. Vamos a entrar en detalles. Lo primero, que se toma como ejemplo el primer caso establecido en la guía de laboratorio, en el cual establece que debemos hacer la suma vectorial de los vectores F1 y F2, cuyas magnitudes son para F1 300 newtons y dirección correspondiente a F1 sería de θ1 de 20 grados y F2 tiene magnitud de 400 newtons cuyo ángulo correspondiente es de 80 grados. Entonces, para poder entender esto, debo desarrollar de manera general lo que sería un vector y cómo se descompone matemáticamente. Entonces, si tomamos como ejemplo un vector f cualquiera, que matemáticamente se escribe de esta forma, con una flecha arriba, ya sea una letra mayúscula o minúscula, y con una flecha arriba, establecemos que el vector f se puede escribir matemáticamente en función de componentes. Si el vector es en dos dimensiones, tendría dos componentes en un plano cartesiano. Entonces, podríamos aquí hacer un esquema de un plano cartesiano. Sería dos dimensiones, la cual sería y x, que también se escribe matemáticamente como ij, pero la i correspondería a la dirección x y la j a la dirección y. Pero bueno, entonces, si representamos un vector f cualquiera en este plano, voy aquí a cambiar de color, digamos que este vector f lo escribimos en este plano de esta manera. Este es el vector f, está aquí. Entonces, lo que necesitamos para poder conocer un vector, como les dije anteriormente, es la magnitud y la dirección del vector. Entonces, la magnitud del vector se entiende como la longitud del vector, por decirlo de alguna forma, y la dirección es el ángulo. Entonces, si en este caso podemos decir que la magnitud del vector sería igual al módulo del vector, se escribe de esta forma, como entre barritas, el módulo del vector. Entonces, lo que les quería decir anteriormente de que un vector se puede escribir en componentes, se puede ver gráficamente de la siguiente forma. Es como si este vector que tenemos acá representado en el plano cartesiano, el vector f, tuviera una componente la cual podemos ver como una proyección del vector en el eje x. Entonces, una componente en x, que también es un vector, solo que es un vector unidimensional, un vector que tiene solo una componente en la dirección x, y tendría otra proyección que sería en el eje y, el cual podemos llamar como f sub y, también vector. Esto se podía escribir matemáticamente como una suma de vectores, que sería que el vector f sería igual a f sub x vector más f sub y vector. Entonces, ahora, f sub x vector y f sub y vector se pueden escribir como las magnitudes fx y fy multiplicados por los respectivos vectores unitarios, que en este caso fx iría en la dirección x unitaria y fy iría en la dirección y unitaria. Esos gorritos arriba, no flechas sino gorros, significan vectores unitarios, que indican la dirección en la cual se están representando los vectores. Ok, de esta manera, reemplazando esto arriba, podríamos ver que el vector f se puede escribir como f sub x en la dirección x unitaria más f sub y en la dirección y unitaria. Entonces, quiero que noten o que tengan en cuenta que
hay dos maneras entonces de escribir el vector f. Ambas son vectoriales, solo que en una reemplazo como tal de qué manera se representa matemáticamente cada componente fx y fy, que es lo que hacemos acá en esta línea. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, ahora lo que necesitamos hacer es hacer el respectivo cálculo de las magnitudes fx y fy. Entonces, para eso debemos tomar este mismo diagrama que tenemos acá, pero ahora representarlo como si fueran solo magnitudes. Ya extrapolarlo no como a vector, sino a magnitudes, y es aquí cuando entran la importancia de conocer la magnitud del vector, además de su dirección, es decir, el ángulo, que sería básicamente el ángulo que forma con la horizontal o el eje de las x. Entonces, si yo conozco el ángulo, que sería θ, y la magnitud de ese vector, que sería f, un valor cualquiera sea, entonces aquí voy a escribir solo las ecuaciones correspondientes. Entonces, nada, vamos, sería algo como así. Si ven, forma un triángulo rectángulo que tiene un ángulo θ aquí, el cual se supone que conocemos. Este f sería la magnitud del vector principal. Entonces sería fy, aquí f sub i o f sub y, que sería la magnitud, es decir, la longitud de ese vector. Y acá f sub x. Entonces, ahora podemos ver que aquí podemos establecer relaciones trigonométricas utilizando el seno y el coseno del ángulo. Entonces, la relación trigonométrica del seno me diría que el seno del ángulo θ sería igual a su cateto opuesto, el cual sería f sub y, sobre la hipotenusa, que sería f. Y de la misma forma, el coseno de θ me diría que es igual al ángulo adyacente, al lado adyacente, que sería f sub x dividido sobre la hipotenusa, que sería f. Entonces, de estas dos ecuaciones se establece que, despejando f sub y, tendríamos que f sub y magnitudinalmente es igual a f por el seno de θ, mientras que f sub x sería igual a f por el coseno de θ. Entonces, si se dan cuenta, según estas ecuaciones que están aquí, que hemos obtenido aquí, si conocemos la magnitud y la dirección, es decir, f y θ, de un vector, ya podremos conocer sus componentes, y al reemplazarlo en esta ecuación de acá, entonces ya podremos representar el vector matemáticamente. Entonces, tomando esos conceptos hasta aquí, es lo que vamos a estar haciendo para representar los vectores f1 y f2 y poder hacer la suma de dichos vectores. Entonces, hacemos una siguiente página acá. Y nada, entonces, teniendo en cuenta la información, esta que está aquí, los datos de f1 y f2, vamos a copiarlos. Los pegamos acá. Teniendo en cuenta la información, vamos a establecer f1 con sus componentes, es decir, escribimos que f1 vector va a ser igual a f1x, ¿listo?, en la dirección x unitaria, más f1y en la dirección y unitaria. Y de la misma forma, vamos a decir que el vector f2 sería igual a f2x en la dirección x unitaria, más f2y en la dirección de y unitario. Entonces, esto lo escribimos usando esto que se explicó acá anteriormente, esta ecuación de justo aquí. Perfecto. Entonces, una vez hecho eso, ahora sí vamos a utilizar las ecuaciones, las ecuaciones derivadas de la ecuación 1 y 2, que serían estas de acá,
para poder encontrar esas magnitudes fx y f de y para cada vector f1 y f2. Entonces, tendríamos que f1x sería igual a f1, que está acá arriba, ya lo conocemos, por el coseno de θ 1. Mientras que f1y sería igual a f1 por el seno de θ 1. Análogamente, f2x sería igual a f2, que lo conocemos, está aquí, por el coseno de θ 2. Y f2y sería igual a f2 por el seno de θ 2.